Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central. Ya son las 5 de la tarde con 2 minutos y los saludamos con mucho gusto a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Mi nombre es Begoña Lomelí y agradezco su atención, agradezco también su tiempo que nos da para poder platicar acerca de la bici pública. Y bueno, pues le comparto rápidamente que el sistema de bici pública será un servicio público de transporte personal que funcionará a través del alquiler de bicicleta. Y bueno, pues el objetivo principal es promover el uso de la bicicleta como un medio de transporte personal de uso cotidiano. Con esto, lo que se busca es cambiar la forma en que se mueve la población a modalidades de transporte sustentables, generando alternativas complementarias a la actual oferta de transporte, ya sea público o sea privado. Entonces, la bici pública es lo que viene a ofrecer a la zona metropolitana de Guadalajara y bueno, pues es lo que vamos a platicar durante esta semana. ¿Usted se mueve en bicicleta? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué si se mueve en bicicleta? ¿Qué es lo que le hace feliz o no lo hace tan feliz tener que moverse en bicicleta? ¿Quisiera usted usar la bicicleta? ¿Quisiera usted manejar por la ciudad en un transporte no motorizado como es la bicicleta? ¿Ya lo ha hecho? ¿Se ha animado? Y digo animado porque a lo mejor puede ser una limitante, decir, no me atrevo porque no me van a respetar, no me atrevo porque a lo mejor los camiones se me van a echar encima. Bueno, pues compártanos su opinión acerca de la bici pública, el uso de la bicicleta, el transporte en la zona metropolitana de Guadalajara. Estamos en el 3030-5307 y también tenemos una alada sin costo, 01800-087-8807. En Twitter también nos encuentra y estamos como @C7-EstCentral. Esta tarde, la tarde de los martes, corresponde el turno a representantes de universidades, así que tenemos investigadores, tenemos académicos que nos van a compartir experiencias, que nos van a compartir sus conocimientos y esta tarde es en torno a la bici pública. Así que yo saludo con mucho gusto al maestro Carlos López, profesor del Departamento de Formación Humanística y Ciudadanía del TEC Campus Guadalajara. Buenas tardes, maestro Carlos, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias. También saludamos con mucho gusto al doctor Alejandro Mendo, académico de la Maestría en Ciudad y Espacio Público Sustentable del ITESO. Buenas tardes, doctor, bienvenido. Buenas tardes, Begoña. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Pues con mucho gusto de tenerlos aquí. Estamos esperando en un ratito más que también nos acompañe la doctora María Dolores del Río Rosales, directora de la División de Diseño y Proyectos del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, así como estamos esperando al maestro Jorge Fernández Acosta, profesor del Departamento de Proyectos Urbanísticos del mismo CUAD de la Universidad de Guadalajara. Ya nos avisaron que en un momentito más llegan, así que pues ya en un ratito más estaremos completos en esta mesa. Pero para ir abriendo boca, para ir abriendo temas acerca de la bici pública, ¿qué les parece si cada uno de ustedes, maestro Carlos, doctor Alejandro, nos dicen en una sola palabra o en un concepto muy corto, cómo definirían bici pública? Maestro Carlos, ¿cómo la definiría? Bien, pues yo definiría la bici en general como igualdad, ¿no? Ok. Como acceso a la infraestructura en igualdad de circunstancias y por lo tanto como un acto democrático. Y la bicicleta pública pues como una toma de conciencia por parte del Estado de que tiene que fomentar esto. Ok, toma de conciencia por parte del Estado. Ok. Doctor Carlos, doctor Alejandro, ¿cómo definiría? En términos de un tuit, pues la alternativa necesaria. Ok, alternativa necesaria. Vamos platicando por qué eligen estas palabras. Nos dice el maestro Carlos, es una igualdad, acceso a infraestructura, pero también es una toma de conciencia por parte del Estado. ¿Por qué escoge este término, maestro Carlos? Bien, porque los ciclistas ya están ahí, ¿sí? Tienen mucho tiempo los ciclistas, hay gente que pues por necesidad se ha movido en la bicicleta durante muchísimo tiempo, ¿no? Que ha sido su único medio de transporte. Últimamente también ha habido gente que opta por moverse en bicicleta por diferentes motivos, ¿no? Por ejemplo, pues se puede optar por la bicicleta como un acto de toma de conciencia, ¿no? O sea, de ecologismo o político, ¿no? En el sentido que yo lo mencioné al principio. En el término. Okay. Y
cuando se ve que tiene un gran beneficio para la ciudad, entonces el Estado puede comenzar a invertir en infraestructura y una de las infraestructuras en las que puede invertir es en la bicicleta pública. Ok, bueno, muchas gracias. Por favor, doctor Alejandro Méndez, usted nos dice una alternativa necesaria. Sí, la bicicleta ha sido una opción de traslado, de movilidad, desde que Guadalajara era un rancho grande y un pueblo bicicletero. Y esa opción hoy se constituye como una alternativa viable, factible, con mayor razón, porque ya hay una masa crítica de ciclistas muy interesados en pedalear todos los días y al mismo tiempo porque parece haber una voluntad política para formalizar estas alternativas, sobre todo cuando otros arreglos en materia de movilidad no han dado resultados. El transporte público no ha tenido las mejoras que espera la ciudadanía y sigue siendo muy mal calificado por los usuarios. Y apostarle a la infraestructura vial ha resultado contraproducente. Okay. Mencionamos una masa crítica de ciclistas, pero también tenemos este antecedente del uso de la bicicleta recreativo, como un hobby, para los domingos en la vía recreativa, los paseos nocturnos. ¿Cómo sumar estas dos voluntades y cómo sumar estas dos prácticas en algo que no sea exclusivamente los domingos, ni que tampoco sea en la noche, cuando hay menos cantidad de autos, cuando están circulando los paseos ciclistas con el apoyo de la Secretaría de Movilidad, etcétera? ¿Cuál es su punto de vista? En mi opinión, lo que se necesita es una señal por parte de los poderes públicos de que va en serio un programa de circulación no motorizada, con vehículos no motorizados. Porque el traslado no solo es recreativo, sino que lo hacen todos los días personas mayores moviendo herramientas, frutas, pan, desde muy temprano en la mañana. Así que la práctica ya está en marcha en las calles, solo falta formalizarla abriendo los cauces necesarios. Y también de modo muy reciente se han incorporado al grupo de ciclistas de la ciudad, oficinistas, estudiantes, amas de casa. Entonces esto también está transversalizándose socialmente. Y bueno, desde mi punto de vista, lo que se tiene los domingos aquí, que es verdaderamente un éxito increíble, ¿no? La cantidad de gente que viene a la vía recreativa todos los domingos, que yo lo veo casi ya como un símbolo de la ciudad, ¿no? Claro. Me parece que no se ha dado el paso a considerarlo un mecanismo educativo para incorporar a esas personas al uso de la bicicleta como medio de transporte. O sea, que todavía lo conceptualizan mucho como la bici, la tomo el domingo y salgo a pasear, hago ejercicio, veo las calles como no las veo normalmente, disfruto, convivo, también consumo porque es un evento económico, ¿no? La vía recreativa. Sí. Pero el domingo ya se terminó y entonces ahora la bicicleta se queda guardada hasta la próxima semana. Pero todas estas personas, si sacan cuentas de las distancias que recorren, de los tiempos que tardan, de muchísimos barreras que hay para incorporarse al ciclismo como medio de transporte, el domingo pueden experimentar que son mitos, ¿no? Por ejemplo, es que ¿cómo vas a ir a tu trabajo en bicicleta si vas a llegar todo sudado, ¿no? ¿No? Bueno, pues es una cosa que se dice normalmente. Bueno, yo llegué aquí en mi bicicleta desde la Plaza Patria, más o menos. ¿Cuánto tiempo le tardó en llegar en esta hora, entre las 4, 4:30 de la tarde? Pues cronometrado, porque Sí, pensé traerlo 12 minutos y medio. Ajá. ¿Sí? De Desde la Plaza Patria hasta la Colonia Ladrón de Guevara. Sí. 12 minutos y medio. Cuando en auto sería Pues casi media hora, probablemente. Un poco más de más media los hora, minutos para estacionarse y bueno, todo sí. aquello. Entonces, puede que duplique fácilmente, ¿verdad? Sí, exacto. El punto de destino es el que resuelve súper bien la bicicleta, ¿sí? Porque no hay problema de estacionamiento, porque se llega hasta la puerta. Sí. Aquí en la puerta de C7 hay un ciclopuerto. Y la bicicleta pública precisamente está enfocada a resolver el último kilómetro de desplazamiento. ¿Sí? Ok, muy bien. Sí, perdón, maestro. La bicicleta pública no se puede usar para hacer trayectos largos, pero como está planteada es para que se use en combinación con el transporte público. Los camiones o el coche particular difícilmente nos pueden dejar en la puerta, Sí. pero en un lugar donde sea fácil estacionarse o una parada que quede cómoda, si ahí encuentro yo la bicicleta pública, entonces ya termino
el trayecto de modo muy eficiente. Lo que lo hará multimodal, ¿cierto? Tenemos que ir a nuestro primer corte, así que de regreso seguiremos platicando estos puntos de la bici pública y si es viable para ser considerado un transporte personal, para explayarnos un poquito más en esta que ya estamos introduciéndonos. Claro. Tenemos que ir a nuestro primer corte, así que de regreso continuamos con nuestro tema bici pública en Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Central. Continuamos. Continuamos en su programa Estación Central, 5 de la tarde con 15 minutos. Y le recuerdo nuestro tema. Estamos hablando de la bici pública. Y nos gustaría que usted se comunique con nosotros y nos diga, si usted es automovilista y existe un sistema de bicicleta pública donde pueda usted combinar el automóvil con la bicicleta, con el transporte público, con el tren ligero, con caminar, por supuesto, usted se bajaría del auto, literalmente se bajaría del auto para poder utilizar la bicicleta en sus trayectos. ¿Sí? ¿No la usaría? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Coméntenos, platíquenos su experiencia también con la bicicleta. Si usted es usuario de la bicicleta, coméntenos también sus experiencias. ¿Se siente seguro pedaleando por la ciudad? ¿Cuáles son sus trayectos? ¿Son trayectos cortos, de media hora? ¿Son trayectos más largos? Coméntenos toda la información que podamos tener en Estación Central acerca de la bicicleta, es importante. Y bueno, pues platicando de la bicicleta pública, aún mejor. 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter les recuerdo que estamos en @C7-EstCentral. Están con nosotros esta tarde el maestro Carlos López, profesor del Departamento de Formación Humanística y Ciudadana del Tecnológico Campus Guadalajara. También nos acompaña el doctor Alejandro Mendo, académico de la Maestría en Ciudad y Espacios Públicos Sustentables del ITESO, para compartirnos esto del uso de la bicicleta, los espacios, la seguridad. Y bueno, ¿ustedes consideran que es viable el uso de la bicicleta o que la bicicleta pueda ser considerada en la zona metropolitana con las características de la zona metropolitana actualmente y con las modificaciones que pueda tener con la bici pública, puede ser considerada como un transporte personal? La gente está pensando que la bicicleta es una opción, pero en una mínima parte. Estudios muy recientes del Observatorio en Calidad de Vida Jalisco ¿Cómo Vamos? Acaban de publicar que todavía 2/3 partes de quienes se mueven en la ciudad están esperando que en el transporte público se den los cambios. Y la tercera parte restante se dividen por igual entre quienes creen que el vehículo privado sigue siendo la solución y quienes creen que la bicicleta puede marcar un cambio. Entonces es interesante ver que la gente deposita las esperanzas en el espacio público y la bicicleta está presente, pero en una mínima proporción todavía. ¿Compite con el automóvil todavía? Sí, está compitiendo día a día con el automóvil, de hecho no le gana, pero eso es frente a las situaciones actuales, que todavía no hay ninguna opción segura para transitar en bicicleta. Sí. Para que sea una opción masiva, se necesita cambiar la cultura de respeto que tenemos en las calles, entre todos, entre automovilistas, peatones, ciclistas, usuarios del transporte público. Para que crezca el uso de la bicicleta, que en el estudio de origen y destino que se hizo para Guadalajara en el año 2007, que no se ha vuelto a hacer otro. 7 años atrás. Sí, mucho. Ese sí, ya cambiaron las cosas, ¿no? Sí, pero había más de 2% de los viajes urbanos eran en bicicleta. Como comparación, la ciudad del país que tiene más viajes en bicicleta es León, que tiene 7%. Para sobrepasar el techo del 5% se necesita tener políticas públicas efectivas. O sea, se puede dar solo por afición a la bicicleta porque el clima es bueno, porque la ciudad es plana, que suba, pero sobrepasar el 5% requiere una voluntad política firme para crear las ciclovías, para hacer campañas de concientización entre todos, sobre todo entre los automovilistas, porque pues desgraciadamente se consideran todavía, creo, los dueños de la calle, ¿no? El automovilista. Sí. Y para incorporar usuarios novatos al uso de la bicicleta, es indispensable quitar la sensación, y bueno, no solo la sensación, sino la realidad de la inseguridad de andar en la bicicleta. Eso se consigue con las ciclovías segregadas, que tenemos muy pocas en la ciudad. Pues, se está construyendo una en Zapopan, pero pues un regidor ya puso
¿Con cuántos obstáculos, no? Por parte de los mismos vecinos. Sí, pero un regidor propuso un punto de acuerdo para que no se construyan más ciclovías en el municipio, entonces que solamente se le dé mantenimiento a las que ya se tienen, ¿no? Me parece que eso, pues, o sea, que se deberían hacer las dos cosas, ¿no? Distribuyendo el presupuesto que se tenga. Y hay otro tipo de usuarios que no necesitan la ciclovía porque ya adquieren confianza y habilidades exacto, en la calle con la bicicleta. Exactamente, entonces ellos, de hecho, a ese tipo de ciclistas la ciclovía les estorba. Se sienten que podrían ir mucho más rápido si siguen por la calle. La libre. Sí, pero la inmensa mayoría no va a entrar a ese nivel de uso de la bicicleta, sino que quiere ir perfectamente resguardado y libre de invasiones de los coches. A mí me parece muy interesante que en la esfera pública se dan señales muy contradictorias en materia de políticas y programas, como este ejemplo del regidor. En un ejercicio no muy alejado, se hizo una comparativa de a qué programa se destinaba el famoso Fondo Metropolitano de Guadalajara. Y Guadalajara fue la única ciudad de 7 zonas metropolitanas del país que destinó el 100% de sus recursos, o más bien que no destinó un solo peso en materia de ciclovías o de opciones no motorizadas. Es la única ciudad que destinó prácticamente todo su rubro movilidad al automóvil privado. Entonces eso llama mucho la atención. Es un ejercicio ciertamente de las administraciones gubernamentales anteriores y falta hacer la comparativa hoy en día. Pero esas señales son fatales para la ciudadanía. Todos quienes creemos que se puede ir construyendo una opción de movilidad alterna, con estas muestras y con estos ejemplos nos derrumbamos. Sí. Y bueno, hay otra cosa, que algunas veces se razona desde la lógica de es que no hay nada, entonces cualquier cosa que les demos va a mejorar la situación, ¿no? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, pintar nada más una línea que supuestamente es una ciclovía, ¿no? Entonces, bueno, no sé si esto sea solo personal, pero yo lo percibo más bien como algo social. O sea, que ya estamos cansados de soluciones así. O sea, las cosas bien hechas o mejor nada, ¿no? O sea, que si se van a poner las ciclovías, que las ciclovías sean iguales o mejores que las mejores ciclovías de Holanda. Entonces, pues sí, hay que tirarle alto. Sí. Y o sea, que consigan lo mismo, que incorporen a nuevos ciclistas, que protejan bien, que tengan semáforo con fase ciclista, que tengan un espacio en donde los ciclistas se acumulan antes de arrancar delante de los coches, o sea, que no tengan que arrancar el parejo, sino enfrente, para que los coches los puedan ver fácilmente. Y tantas otras cosas que se pueden hacer, ¿no? Que, por ejemplo, en algunas ciudades, el semáforo en rojo, ¿sí?, para el ciclista significa ceda el paso. O sea, al peatón. Y a los coches también. Si el ciclista ve que viene alguien, tiene obligación de detenerse, tiene que ceder el paso. Pero si está vacía la calle, puede cruzar. Y eso le da seguridad, porque al avanzar y alejarse de los coches provoca que los automovilistas lo puedan ver desde lejos y en el centro del parabrisas, en vez de arrancar en el costado. Bien, pero pues esos son cambios profundos, ¿no?, que tendrían que darse, que en el reglamento de tránsito, por ejemplo, ¿no?, que actualmente dice que los ciclistas se tienen que parar en todos los semáforos, ¿no?, y esperar al semáforo. Lo que queda claro es que se trata de una situación problema multilateral o multifactorial, en donde hay que ir planteando avances en distintos dominios, ¿verdad? El de la esfera pública, el del ciudadano, pie tierra, el de la infraestructura vial. Pues hay que ir haciendo avances estratégicos para que todos podamos ir identificando mejoras concretas. Esta situación de la bici pública será en un cuadro del centro de Guadalajara, muy focalizado, ¿no? Hasta donde yo sé también participa Zapopan, ¿verdad? El centro histórico de Zapopan. Sí. ¿En una segunda etapa? ¿En la primera etapa? En la primera. Sí. Son simultáneos. Se van a construir 2 espacios que se llaman Zona 30, que son espacios en los cuales todos los vehículos pueden circular máximo a 30 kilómetros por hora, y esto se va a garantizar no por señales de tránsito nada más, sino con infraestructura. O sea, se le va a poner
textura a las calles, se van a poner, por ejemplo, pasos peatonales elevados. Me refiero a como un tope muy grande para que por ahí pase la gente caminando. Y además mucha señalización. Entonces la bici pública está planteada para que funcione en las zonas 30 de los dos centros históricos y además en algo que llaman zona 30 extendida. O sea, es el polígono en Guadalajara. Corre desde Avenida La Paz. Sí. Sí. Desde Avenida La Paz hasta Juan Álvarez y desde pasando la calzada, no recuerdo cuál es la avenida paralela. Belisario Domínguez. De Belisario Domínguez hasta un poquito más arriba de Chapultepec. Entonces, toda esa superficie está dividida en dos. Una es zona 30 y la otra le llaman zona 30 contigua. Es decir, no va a tener toda la infraestructura, pero también se va a invitar a que los coches reduzcan la velocidad. Invitar a que los coches reduzcan la velocidad. Educación vial. A ver, Se doctor trata de Alejandro. educación vial. Bueno, para eso hay dispositivos físicos y por otra parte sanciones. Es decir, tenemos zanahoria y garrote. Entonces yo creo que sí funciona la combinación. Yo quería ampliar un poco Sí, el por comentario. Esto va a funcionar muy bien en un primer momento, pero yo estaría sugiriendo que se hiciera una consideración de orden metropolitano para que en los grandes sistemas de transporte tipo tren ligero, macrobús, etcétera, también se fueran implementando las medidas necesarias para que la bici esté presente en las estaciones o en ciclopuertos lejanos. Cuando llega uno al periférico, es la opción poder descender de la unidad y poder tomar una bicicleta. Entonces, ojalá esta primera etapa funcione muy bien en ese perímetro, pero que no se pierda de vista una visión de conjunto metropolitano. Eso es muy importante. Sí. Tenemos que ir, perdón. Que algo Por favor. que comparando con lo que hay en el DF, que en el DF ha sido exitosísimo, en Ecobici, así se llama el sistema de bici pública, el polígono donde se encuentra la bicicleta pública es cruzado por una ciclovía, o sea que es Avenida de la Reforma. Entonces en Avenida de la Reforma pusieron una ciclovía muy buena, con las características que mencioné antes, y esto ha detonado el uso de la bicicleta en la zona. Creo que eso va a faltar aquí. No tenemos claro todavía cuándo se vaya a poner una ciclovía, por ejemplo, en Avenida Vallarta, que sería el equivalente, ¿no? Claro, muy bien. Así tenemos que ir a nuestro segundo corte. De regreso vamos platicando qué amenazas tiene este sistema de la bici pública en todos los aspectos donde ustedes identifican, que pueden identificar, mejor dicho, amenazas para que no sea exitoso, para que tenga obstáculos, etc. Claro. 3030-5307 y 01800-087-8807. Nuestro tema es bici pública, la movilidad en la zona metropolitana de Guadalajara, movilidad no motorizada. Vamos a nuestro corte y regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en su programa Estación Central y agradecemos su comunicación hablando de la bici pública. Les comparto, Claudia Gutiérrez Ceballos nos dice, estoy a favor de esta propuesta de la bici pública, pero me gustaría que existiera más seguridad, al igual que camiones equipados, para poder llevar la bici. ¿Algún comentario para Claudia? Sí, hay autoridades del tren ligero que nos hagan un huequito en los vagones, sería muy agradecible esto. Sí. Sí se vagón puede. exclusivo. Un para vagón, bicicleta. la mitad de un vagón, cachito. una tercera parte, sí se puede. Sí. Ya hubo un intento de poner, se llaman rack, para llevar las bicicletas en los camiones urbanos, pero con el modelo de transporte que va en contrarreloj y que prefieren saltarse los choferes algunas paradas porque llevan retraso, vieron como una amenaza el tener que esperar a que alguien baje el rack, suba la bicicleta, la asegure y después cuando se baje pida permiso y otra vez tenga que esperar a que desmonte la bicicleta y levante el rack. Entonces, pues yo sé que ahora están haciendo pruebas
O sea, en la Secretaría de Movilidad están haciendo pruebas con los proveedores para ver qué rack se puede usar. De hecho, han puesto fotos a algunas personas en Facebook. Que no maltrate la bicicleta, que sea accesible, que sea fácil de desmontar. Entradas y salidas exclusivas y todo esto. Pero yo insisto en que a lo mejor en los sistemas masivos sería más fácil ponerlo que en minibuses, autobuses, ¿verdad? Sí, claro. Vamos empezando por alguna parte. Entonces, a ver si con el nuevo esquema de transporte hay espacio para que funcional para que pueda subirse la bicicleta. O sea, que hay voluntad de ponerlo, estoy seguro que sí. Okay. Francisco Maravilla nos dice, tengo desde el 50 andando en bicicleta y nunca la he dejado. Y dice, ya estoy grande, viejito, entre paréntesis, y aún sigo en mi bici. Don Francisco, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Felicidades por no bajarse de la bici, ¿no? Y por cuidarse también. Quiere decir que tiene mucha cultura vial, ¿no? Sí. Hablando, como nos comentaba Claudia, hablando de la seguridad, dice, me gustaría que hubiera más seguridad. ¿Qué amenazas encontramos? Porque la seguridad puede ser una amenaza para que este sistema de bici pública no sea exitoso, que la gente no lo use, que le dé miedo. Una cosa es la seguridad, y en muchos sentidos, desde que te la roben, sí, por ejemplo, desafortunadamente, hasta algún accidente, ¿no? Pero ¿qué otras amenazas encontramos? Bueno, la más evidente es la seguridad física, ¿verdad? Problemas de atropellamientos y accidentes. Esa es la que sigue cobrando vidas, desgraciadamente, todos los días, ¿verdad? Sí. Las bicicletas blancas lo van demostrando. Sí. Pero yo diría que otro problema es, no sé si lo vamos a tocar, es el de el prepago necesario para hacer uso de la bici pública. En la Ciudad de México creo que cuesta 400 pesos, ¿verdad? La renta anual. Y si nada más se va a destinar una renta por día o por semana, pues no resulta, digamos, muy atractivo económicamente hablando. Así que casi todo está para que pague uno su inscripción anual, sí, la anualidad. Pero el problema es que aquí no hay una cultura de prepago en nuestra ciudad. Es muy difícil que la gente desembolse anticipadamente. Ese es el riesgo que yo le veo. De que la gente siempre está con el bolsillo muy recortado y no hay una cultura de prepago. Sí. Ok. En el DF efectivamente se paga una cuota anual y después cuando uno desengancha la bicicleta es pasando una credencial, es decir, la credencial identifica a la persona que está tomando la bicicleta y me parece que tiene 35 minutos para volverla a colocar en una estación. No recuerdo el tiempo exacto, pero es algo así, 35, 40 minutos. ¿Tiempo? Mientras la vuelva a colocar dentro de ese rango de tiempo, no tiene costos extra. Y si lo sobrepasa, le empiezan a cobrar por minuto. También recientemente pusieron un sistema para turistas que se puede usar la bici pública por una semana o por 2 semanas, por un tiempo mucho más limitado. Yo, el principal problema que le veo a la bici pública aquí en Guadalajara es el financiamiento. ¿Sí? Ecobici solo paga 30% del costo con las cuotas de los usuarios. Todo lo demás lo pone el gobierno, ¿no? Lo pone de los impuestos. Entonces, a mí me parece bien que el gobierno gaste en esto, pero si no deja perfectamente claro de dónde va a salir y con qué mecanismo el dinero, puede ser que dentro de 2 años, ¿se acaba? Pues exactamente, pues, ya pusimos todas las bicicletas, está funcionando las estaciones, pero si el financiamiento no está garantizado en el largo plazo, entonces puede ser un problema. Okay. Que este tipo de subsidio sería mínimo contra el que ya recibe el transporte público, ¿verdad? Entonces yo estoy de acuerdo contigo en que los presupuestos públicos deban destinarse a medidas que representan beneficios tangibles, sin importar cuánto se invierte en ello. A mí me interesaría mucho que hubiera una inversión pública en materia de esto, pero hay que pensar que solo con inversiones fuertes puede hacerse un cambio en los patrones de movilidad en una metrópoli como Guadalajara. Sí. Y bueno, como pone al alcance de la mano la bicicleta para cualquier persona, en cuanto al uso, en cuanto al número de personas que se pueden ir incorporando, me parece que tiene garantizado el éxito por la practicidad. ¿Sí? Es decir, hay personas que usan la bicicleta pues, como un activista, ¿sí? O sea, que sabe que está corriendo riesgo, que a veces es más difícil, pero que lo hace de todas formas porque
Está convencido. Y quiere cambiar la educado, sociedad, sí, Ajá. quiere cambiar la ciudad. Pero la inmensa mayoría de las personas que comienzan a usar la bicicleta como medio de transporte lo hacen porque lo ven como algo ganador. O sea, que gasto menos, tardo menos, me quito el estrés, llego de buenas, aumento mi salud. O sea, ¿cuál es el problema? ¿No? Claro. ¿Por qué no lo voy a tomar? Muy bien. Ok, se incorpora a esta mesa, lo cual nos da mucho gusto, el maestro Jorge Fernández Acosta, profesor del Departamento de Proyectos Urbanísticos del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. Así es. Maestro Jorge, bienvenido. Muchas gracias, Al muchas gracias. Aquí Gracias estamos a usted. listos. Un poquito tarde, venimos de Mixtlán. Ajá. Fuimos a una gestión por allá hoy y se me alargó el tiempo en carretera, pero estamos aquí listos. Bienvenido. Maestro, estábamos platicando acerca de las amenazas que se pueden ver para que no tenga éxito este sistema de la bici pública. Ya hablábamos de la integridad, de la seguridad física, de la persona, pero también de la bicicleta. Hablábamos también del presupuesto. ¿Qué otras amenazas usted encontraría para que este sistema de bici pública no tuviera éxito en la zona metropolitana de Guadalajara? Mira, el primer planteamiento que yo haría sería que, digamos, tiene que ver con la planeación. Me parece que vaya, estamos muy acostumbrados aquí en Jalisco, en Guadalajara, a hacer las cosas un poquito apresuradamente. Tú te das cuenta que en enero anunciaron que para abril o para mayo, ahora sí que como la canción, iba a estar listo el sistema. Estoy enterado de que apenas ayer por la tarde se entregaron las propuestas para decidir quién se va a encargar de operar el sistema, aparte de Bixi, ¿verdad? O sea, el operador local, ¿no? Entonces, en mayo está en 20 días, ya faltan 10 días para que termine mayo y yo dudo que en el transcurso de esos días se instrumente el sistema. Ese es por un lado. Por el otro, no veo con claridad la planificación de las rutas, por ejemplo, o de las ciclovías por donde van a transitar las bicicletas públicas. Yo no me imagino un sistema caótico en el que alguien toma la bici y se va a su casa 30 o 40 cuadras para allá y luego regresa. O sea, realmente debe estar establecido un sistema de planificación del uso de la bicicleta. Hay modalidades, digo, hay usos recreativos, hay usos turísticos, hay usos de trabajo que tenemos que considerar a la hora de planificar. También me parece que dentro de ese esquema de la planificación, el tema de lo metropolitano es muy importante. El planteamiento inicial en la primera etapa es Guadalajara-Zapopan, ya involucra a los dos municipios. Pero la pregunta es, ¿por qué no de una vez Tlajomulco, Tonalá, Tlaquepaque, que tienen posibilidades de integrarse bien a un sistema de planeación de ciclovías, ciclorrutas, y que no están consideradas ahora? Entonces, eso es un riesgo. O sea, al final de cuentas no es un riesgo a la seguridad de la integridad física, pero es un riesgo para la funcionalidad del sistema, ¿no? Así de entrada es lo que yo plantearía como un gran riesgo inicial el sistema sin una definición precisa de lo que va a ocurrir con él, por lo menos a nivel de previsiones, ¿verdad? Y que tiene que ver con esta señal de orden metropolitano, ¿verdad? Mientras se incorporen programas de gran alcance intermunicipal, yo pienso que hay una claridad por parte de la población del nivel y de seriedad que tiene una medida como esta. ¿Qué otra cosa necesitaría la población para ser exitoso en cuanto a información, en cuanto a conocimiento del mismo sistema de bici pública? ¿Qué se necesitaría incluso para desincentivar el uso del automóvil? Mira, perdón, aprovechando que llegué. Despáchate. Por favor, maestro Jorge. No, yo diría que hace falta una concienciación importante en términos de educación vial para el uso de la bicicleta. Tenemos que cambiar de cultura. Él lo decía hace un momento, ¿no? Cambiar el chip para acostumbrarnos a andar en bicicleta. ¿A quién le corresponde esto de la educación vial? A mí me parece que al gobierno del Estado. Al gobierno, a cada uno. No, obviamente a las personas, ¿no? A los individuos. Universidades, centros escolares, es un trabajo intergeneracional. Ok, maestro Carlos. Pues la Secretaría de Movilidad debería destinar presupuesto para educar, ¿no? Para educar en el uso de las vías públicas y como el tema de la movilidad no corresponde únicamente a la Secretaría de Movilidad, sino que es una cuestión, por ejemplo, también de educación. Bueno, en otros países hay lo que se llama la escuela de la bici. ¿Sí? Que hay un lugar en donde se simulan calles y llevan a los niños y a unos niños les dan un coche de pedales y a otros les simulan que van en un autobús y otros van a pie y otros en bicicleta y se les hace que interactúen. Entonces, y cambian los papeles. Los que estaban a pie ahora van en bicicletas. Y entonces, con eso
desde muy pequeños aprenden, para empezar, que la bicicleta es una opción, ¿no? Claro. Y segundo, que es más vulnerable, por ejemplo, que va en la bicicleta que va en un coche, y se toma conciencia de esto. Con los chiquitos, pero con los que ya estamos grandotes. También. Sí. También, dice, que nos den un cochecito de pedales y a cambiar Claro. el rol. Hay que darle una idea al licenciado Raúl Padilla, que también de papirolas haga algo con la bicla para ir Claro, educando a claro. niños y grandes. Claro, ¿Verdad? qué Una mejor feria, espacio, una ¿no? feria estatal de la movilidad, algo parecido. Ah, A ver si suena nos toma bien. la idea. Yo agregaría, así breve, Sí. un punto que me parece importante. Ciudades como Montreal, yo veía referencias ayer, precisamente estaba revisando, tienen 5,120 bicicletas, ¿verdad? En 500 y tantos puntos alrededor a través de la ciudad. Una ciudad de 1,650,000 habitantes. Guadalajara tiene 4 millones de habitantes, 4 y pasaditos. Sí. Y vamos a tener apenas 160 puntos y 1,120 bicicletas. Entonces, siempre pensamos como en pequeñito, ¿no? Me parece que deberíamos de pensar en las cosas más grandes. Muy bien. Y te voy a poner la anécdota, y a lo mejor no tiene que ver con el tema, pero sí, para ilustrarlo, hace poquito hubo una feria del tamal, hace un par de meses, en Tlajomulco. Y entonces asistí por ahí, y saludé a Ismael, etcétera, etcétera. Hicieron unos tamales oaxaqueños muy ricos, ¿verdad? Pero la señora hizo solo 50 tamales porque creyó que no los iba a vender. Y con 3 clientes se le fueron, ¿no? Claro. Vaya, entonces esa falta de previsión, si la hacemos en macro, Sí, es significan igual. las 1,120 bicicletas, son insuficientes para generar una demanda, Muy bien. ¿verdad? Entonces, vaya, va por ahí. Muy bien, maestro, gracias. Tenemos que ir a nuestro último corte. De regreso seguiremos platicando de la bici pública y también si tenemos capacidad o tendrá capacidad para generar otros beneficios en la ciudad. 3030-5307 y 01800-087-8807. El uso de la bici pública, el uso de la bicicleta en la zona metropolitana de Guadalajara, ciclovías, infraestructura, además cultura vial. Es todo lo que estamos comentando esta tarde aquí en Estación Central. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en Estación Central. Llegamos a nuestro último bloque y, bueno, pues aquí estamos sacando cuentas con nuestros invitados. ¿Cuánto cuesta el mantenimiento de una bicicleta pública? Digo, ¿cuántos usos tiene? Bueno, ¿cuántas manos, cuántos pies van a pedalear una bicicleta pública? En Europa se tienen contabilizado que se destinan 2,000 euros al año por cada bicicleta pública. Entonces, pues, dice el doctor Alejandro, son caras las bicicletas. Han de ser BMW. Imagínese las refacciones, ¿no? Son muy caras porque son bicicletas que se busca que tengan mantenimiento mínimo. Entonces, por ejemplo, los cambios son internos a la masa de la bicicleta. Ese tipo de cambios son carísimos. Y porque además tienen un sistema de anclaje y que necesita también circuitos eléctricos que, por ejemplo, deberían estar conectados a la corriente eléctrica, pero como van a ser los de aquí de Guadalajara, es con paneles solares. Entonces, la bicicleta en sí misma es cara y por ahí tenía el dato, no lo logro encontrar, pero cada bicicleta hace 75 viajes diarios. Entonces, es una bicicleta que está sometida a un uso rudo. Exactamente. Mucho estrés, sí. Con estos números, características, lo que hemos platicado aquí en la mesa, ¿consideran ustedes que el sistema de bici pública tiene capacidad de generar beneficios a la ciudad? ¿Cuáles? Si los pudiéramos enumerar, ¿sí o no? No, muchísimos. Muchísimo. ¿Cuáles? ¿Por dónde empezamos? A Yo ver. simplemente diría que en términos de opción urbanística puede aliviar rutas congestionadas y convertirse en la solución inmediata para todos esos pequeños traslados de trabajo, de abastecimiento que hacen personas a nivel de su colonia. Y eso va a reportar en el largo plazo, muy largo plazo, beneficios de salud y todo lo demás. Pero por lo pronto descongestionar algunas zonas neurálgicas de la ciudad. Descongestionar zonas neurálgicas. Y, ¿Qué otro? Pues el que yo comentaba al ¿Maestro Carlos? principio, el que la gente se baja del coche, que salga de la cápsula del coche, Sí. ¿sí? Y que en las esquinas, en las intersecciones se encuentre con el vendedor de flores, el periodiquero, con que vea que al lado está un señor, un jardinero que lleva sus herramientas para el trabajo, ¿no? Que se mezcle
lo que está separado en la sociedad, o sea, que haya más empatía. ¿Sí? Yo esto lo veo como un beneficio enorme porque fortalece el tejido social, ¿no? Que está de por sí muy deteriorado. Socialmente es importante. Sí. Yo hablaría del beneficio de la contaminación, o sea, evitaríamos la contaminación en un gran rango, y aparte de la salud personal de quien usa la bicicleta y de la salud pública en cuanto al uso del espacio público. Una eficiencia, amplitud, vaya, el auto ocupa un espacio mucho más grande, la bicicleta es más pequeño, más ágil, más eficiente. Yo creo que ese es un gran beneficio y que tendría que conectarse con el asunto de pensar, lo que hablaba hace rato, de calles a lo mejor de uso exclusivo para la bicicleta. ¿Por qué no? ¿No? Es decir, organizaríamos mejor la funcionalidad de la ciudad. Es un gran beneficio. ¿Es posible esto? ¿O cuándo la zona metropolitana podrá llegar a tener esto? Y pregunto, y hago esta pregunta por el caso muy concreto de la ciclovía de Santa Margarita, donde no se dieron el espacio, no lo ceden, es un estire y afloje. Ahora, llegar a considerar que calles puedan ser exclusivas de la bicicleta, ¿qué nos falta para llegar a esto? Con todos los beneficios que hemos platicado, digo que son más los beneficios, no sé cuáles son, digo, amenazas hemos platicado, pero son más los beneficios. Mira, a mí me parece que una de las estrategias que siempre falta en los proyectos que se instrumentan en Jalisco es la socialización, pero entendida como debe de ser. Socializar no significa informarme en la sociedad a través del periódico o a través de una consulta pública. Si tú te acercas con la gente, le preguntas qué necesita, qué quiere, cómo quisiera participar, el proceso sería diferente. Entonces, a partir de eso, empezamos a generar una socialización, porque casi hacer parecer como que los proyectos salen desde la gente como demandas hacia el gobierno. ¿Verdad? Y eso es lo que nos ha instrumentado aquí. Aquí llegan proyectos y se imponen. No quisiera decir que la vía de Santa Margarita fue impuesta, pero casi, ¿no? O sea, finalmente fue un proyecto de gobierno que dijo, decidieron ellos que ahí era el mejor lugar, y la gente, como no estaba informada, o muchos no estaban informados, pues obviamente hay un rechazo social, ¿verdad? Entonces, a partir de un necesario intercambio de ideas y de ideales, es posible instrumentar proyectos de este tipo. Estás ya casi hablando de gestión social de Gestión proyectos. social, ¿no? Gestión social de proyectos. Gestión, tejido social, o sea, los conceptos están allí, ¿no? Y como hay sujetos ya en activo en materia de movilidad no motorizada, pues hay que aprovecharlos incorporándolos a cualquier iniciativa de este tipo, porque ellos son los mejores administradores de una opción de esta naturaleza. La comunicación tiene que mejorar mucho. O sea, cuando se habla de socialización, yo también entiendo eso como comunicación, ¿no? De modo muy amplio. Si no se le informó a los vecinos lo que se podía hacer adecuadamente, pues entonces es totalmente lógico que surja sí. Pero los elementos que se tienen para comunicar son buenísimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estoy viendo que Ecobici tiene calculado que en el año 2012, sumado el tiempo que ahorró cada uno de los usuarios, da 1.232 días. O sea, son 1.232 días de traslados ahorrados por Ecobici. ¿Al año? Al año, en el año 2012. En el 2011 fueron 776 y en el 2010 57. Va creciendo conforme se va desarrollando el programa. Entonces, decirle a la gente, hacerle ver con los datos duros, ¿sí? Te conviene. ¿Sí? Con esto, bueno, habrá gente que no quiera de todas formas, ¿no? Bueno, muy bien, pero muchos otros, pues con argumentos fuertes se les puede convencer. Y este beneficio que es no solo mayor tiempo y calidad para uno mismo, sus actividades también tiene un impacto económico. Ajá, a eso iba. Hay una estimación de cerca de 600 pesos de gastos a la semana por persona en temas de desplazamientos. Pues ahí una buena parte se va a reducir si se emplea prioritariamente la bicicleta. Dicen que hasta que no nos pegan en el bolsillo es cuando empezamos a cambiar o a actuar, ¿no? Tenemos todo para ganar y muy poco que arriesgar, así que vale la pena sacar adelante este emprendimiento. Muy bien, pues llegamos casi al final de este programa, así que yo les pediría a cada uno de ustedes una conclusión a este tema de la bici pública. Ya hemos platicado de las amenazas, de los beneficios, para hacer un transporte personal, para que sea exitoso. ¿Cómo concluirían ustedes este programa? Maestro Carlos. Pues que después de puesto en marcha va a requerir un buen tiempo de seguimiento, porque algo que es previsible
es que ya que estén ahí las bicicletas y que se vea que están a disposición de la gente, que la tome y que la use por la banqueta, por ejemplo, ¿no? Entonces, se va a necesitar un policía vial que esté diciéndole a la gente, no, tú vas por la calle, ¿no? Y también es indispensable que haya claridad acerca de cómo se va a financiar, porque solamente el 30% del costo sale de las cuotas de los usuarios. Muy bien. Muchas gracias, maestro Carlos. Sí. Por Yo favor, maestro Jorge. diría, y es algo de lo que tenía pensado decir, habiendo llegado más temprano, el tema bicicleta pública tiene que ver, y lo público tiene que ver con la gratuidad y no tanto con lo gratis, porque obviamente sabemos que todo tiene costos, ¿no? Pero la gratuidad, y aprovechando el comentario de Carlos, es que tenemos que buscar alternativas de financiamiento, publicidad o empresas que patrocinen, etcétera, etcétera. No solo el gobierno, o sea, el gobierno no puede todo y no puede solo, ¿no? Entonces tenemos que encontrar algunas fórmulas de aportaciones extraordinarias por empresas o por los mismos usuarios, pero no en términos de pagar lo que usan la bicicleta, sino que sea como subsidiario el sistema, ¿no? Entonces el tema de la gratuidad del servicio público de la bicicleta es muy importante para considerarlo. Muchas gracias. Gracias, maestro Jorge. Por favor, doctor Alejandro. Bueno, a mí como observador urbano de los grandes procesos metropolitanos me interesa ver cómo este desequilibrio o predominio que tiene el vehículo privado en los traslados cotidianos empieza a ceder un pequeño espacio a alternativas que emergen y que pueden representar un cambio sustantivo en la movilidad cotidiana, y espero que se vaya incrementando esta masa crítica de ciclistas. Muy bien, muchas gracias. Gracias, doctor Alejandro. Dice Jorge Mulet, es muy bonito el tema que se está tratando en el programa.